Durante el siglo XIX en París, el opio no era solo un pasatiempo recreativo. Para muchos artistas, se convirtió en una herramienta de exploración mental. Consumido en forma de láudano, una mezcla líquida de opio y alcohol, o fumado en pipa, ofrecía mucho más que evasión. Era una llave hacia mundos ocultos, hacia dimensiones simbólicas y espirituales. ¿Qué tenía esta sustancia que cautivaba a los artistas del simbolismo? ¿Por qué se volvió parte de su proceso creativo? En este entorno místico y turbulento, nació una de las obras más desconcertantes de la historia del arte: La Aparición de Gustave Moreau. Esta pieza, cuyo sentido profundo continúa envuelto en misterio, abre un portal a una red de símbolos crípticos. ¿Qué quiso decir Moreau al representar a una mujer que señala una cabeza flotante y decapitada en medio de una estancia cargada de tensión? ¿Qué secretos encierra la escena? Acompáñame a lo largo de este video para desentrañar cómo una pintura puede guardar un universo entero bajo su superficie. En la París de finales del siglo XIX y principios del XX, el láudano y el opio fumado eran habituales entre los círculos bohemios. La ciudad, conocida por entonces como la capital del opio, acogía numerosos fumaderos donde esta sustancia era consumida no solo por placer, sino como parte del proceso creativo de muchos pensadores y artistas. Sus efectos, relajación profunda, euforia y visiones intensamente sensoriales, ofrecían una vía para escapar de la rigidez de lo real y explorar territorios interiores que desafiaban la lógica cotidiana. Para aquellos que buscaban romper los límites de la percepción convencional, el opio representaba una herramienta casi mística. Uno de los nombres más ligados a esta experiencia fue el del escritor y crítico Théophile Gautier. En su célebre obra El Club de los Achichinos, relató sus encuentros con distintas sustancias psicoactivas, incluido el opio. Según Gautier, este abría la puerta a un estado mental donde la conciencia se disolvía y surgían imágenes más nítidas, sonidos más profundos y sensaciones que transformaban por completo la percepción del mundo. Describía un universo de sueños agigantados donde el arte adquiría una dimensión nueva y reveladora. Estas vivencias, sin duda, influyeron de forma directa en el imaginario artístico y literario de toda una generación. Odilon Redon, otro destacado exponente del simbolismo, también encontró en el opio una fuente de inspiración para su particular visión artística. Sus obras sumergen al espectador en un universo onírico plagado de imágenes inquietantes, donde la frontera entre la realidad y la fantasía se difumina de forma deliberada. A través de símbolos enigmáticos, Redon exploró los rincones más profundos de la mente humana, desentrañando sus miedos, sueños y obsesiones. Sus litografías y pinturas presentan un mundo interior vasto y turbulento, cuya atmósfera resulta a la vez fascinante y desasosegante, alimentado no solo por el consumo de opio, sino también por su interés en lo oculto y lo espiritual. Gustave Moreau, aunque no dejó constancia explícita de haber consumido opio, vivía plenamente inserto en este clima intelectual y artístico influido por la sustancia. Su obra está marcada por una intensa exploración de lo psicológico, lo simbólico y lo trascendente. Moreau tenía una clara tendencia a representar visiones interiores y complejos sistemas de símbolos que remiten a mundos ocultos. Su fascinación por los estados alterados de conciencia queda plasmada de manera ejemplar en La Aparición, una de sus creaciones más conocidas. En ella, Salomé aparece en una suerte de trance, extendiendo su brazo para señalar la cabeza flotante y decapitada de Juan el Bautista, que irrumpe como una aparición espectral. Esta imagen
no solo demuestra el virtuosismo técnico del pintor, sino también su atracción por lo espiritual, lo inconsciente y lo sobrenatural. El desarrollo de esta pintura fue lento y deliberado. Moreau trabajó durante años en bocetos y versiones preliminares antes de dar forma a la obra definitiva. Este largo proceso revela su intención de materializar una visión compleja, compuesta por referencias cruzadas entre civilizaciones y épocas distintas. El resultado es una composición intensamente simbólica. En ella, Moreau aborda el tema de la mujer como figura ambivalente, asociada tanto a la belleza como a la perdición. Se basa en el relato bíblico de Salomé, tal como aparece en el Nuevo Testamento, durante una celebración del cumpleaños de Herodes Antipas, gobernador de Perea y Galilea, desde el año 4 después de Cristo. C. En esa fiesta, Salomé, hija de Herodías, danza para los asistentes. Su número es tan cautivador que Herodes le promete concederle cualquier petición, incluso parte de su reino. Pero, influenciada por su madre, Salomé solicita la cabeza de Juan el Bautista, prisionero por haberla difamado. Herodes, pese a sus dudas, cumple su palabra. Y Salomé recibe la cabeza del profeta sobre una bandeja. Con el paso del tiempo, sobre todo en la Edad Media, Salomé se convirtió en un emblema de la mujer corruptora, un símbolo de deseo y ruina, el arquetipo de la femme fatale. En La aparición, Moreau transforma a Salomé en un ícono de sensualidad demoníaca, como una divinidad de la locura perpetua. Según el propio artista, Salomé encarna una figura femenina eterna que advierte sobre el destino funesto de aquellos que subordinan sus valores a los placeres carnales. Así, la obra no solo explora la decadencia, sino que plantea una reflexión moral. A diferencia de otros artistas que destacaron únicamente la santidad del Bautista, Moreau centra su interés en el simbolismo que encarna Salomé. Ahora que conoces el contexto de esta obra y los temas que inquietaban a sus creadores, quizá te preguntes por qué La aparición resulta tan distinta de otras representaciones del mismo relato. Tradicionalmente, la cabeza de Juan el Bautista se muestra en una bandeja, tal como lo indica la historia bíblica. Muchos artistas han seguido esa fórmula. Entonces, ¿por qué Gustave Moreau eligió mostrarla flotando, suspendida en el aire como una visión etérea? ¿Qué quiso decir con esta imagen tan poco convencional? Moreau aplicó una técnica singular que hace que sus escenarios parezcan grabados antiguos. A esto superpuso detalles decorativos tomados de múltiples religiones y culturas: budismo, fenicios, arte románico, influencia bizantina. Todo ello conforma una atmósfera ecléctica y profundamente simbólica. Algunos estudiosos creen que el palacio de Herodes que aparece en la escena fue inspirado por la ornamentación de la Alhambra de Granada. Moreau no pintó una única versión de esta historia. Realizó 3 composiciones distintas que juntas parecen formar una secuencia narrativa de la ejecución del Bautista. En La aparición estamos ante la segunda fase. A la izquierda, el envejecido y espectral Herodes se sienta en su trono observando el suceso. A sus pies, probablemente Herodías. Al fondo, el músico que acompañó el baile de Salomé. En la otra esquina, el verdugo aún empuña su espada, manchada con la sangre de Juan. En primer plano, Salomé culmina su danza semidesnuda, extendiendo sus brazos hacia la cabeza de San Juan, rodeada de un halo, flotando como si fuera una alucinación. Su cuerpo, profusamente adornado con joyas, destaca sobre el suelo cubierto no solo de flores, sino también de sangre. En el núcleo de la escena se produce un encuentro mudo y aterrador.
La mirada de Salomé choca con la cabeza cortada, en un instante congelado de tensión absoluta. Algunos han sugerido incluso que no es la cabeza de Juan, sino la del propio Cristo, ya que la muerte del Bautista es considerada una antesala del sacrificio de Jesús. En versiones posteriores de la obra, el fondo cambia, el músico desaparece y es reemplazado por una pantera, añadiendo otro nivel simbólico. Moreau ya había abordado esta historia en una pintura anterior. Aunque la ambientación es la misma, existen diferencias notables. El trono de Herodes cambia de lugar, y en esa primera versión, Salomé aún no ha recibido su macabra recompensa. Salomé danzando ante Herodes es una de las piezas más densas en significado que se han pintado jamás. No es extraño que algunos críticos la calificaran de fantasmagórica. Lo verdaderamente fascinante es su ambigüedad. No queda claro qué momento está siendo representado. ¿Es la visión anticipada de Salomé justo al final de su danza, como un presagio? ¿O Juan ya ha sido decapitado? Y lo que vemos es su sentimiento de culpa reflejado en una visión. ¿Ve esto solo ella, o todos los presentes comparten la misma escena mental? Incluso hay quienes sostienen que Moreau no ilustró un pasaje bíblico concreto, sino que proyectó una imagen surgida de sus propias visiones alteradas, posiblemente influenciadas por el opio. No hay pruebas de esto, pero el rumor ha persistido durante décadas. Lo cierto es que, con o sin sustancias de por medio, Moreau creó una versión profundamente personal del relato. Su estilo ha marcado a generaciones de artistas posteriores. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el opio pudo alterar su visión del mito o simplemente quiso ofrecer una lectura diferente y más simbólica? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Si te pareció interesante, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para no perderte el próximo.